Queremos conocer cuál es la situación, qué es lo que se está abordando, qué es lo que preocupa en este conflicto que todavía se mantiene. Señora Teresa, qué gusto que nos acompañe. Bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, Gabriela. Qué gusto estar contigo de tanto tiempo. El programa de Aviala y la televisión de Aviala ha crecido tanto. Felicitaciones, porque ustedes son el medio de información y formación para el Gracias. pueblo del paceño, para el Departamento de La Paz. Señora Teresa, muy agradecidos por ello. Y bueno, le decía, ¿no? Le ponía como que en contexto. Sí, ¿Qué está pasando mira, con la esta Defensoría del situación? Pueblo, desde el momento que empezó el conflicto, interpuso sus buenos oficios para lograr que las partes en conflicto pudieran dialogar en armonía, auténticamente, en forma transparente. Lamentablemente todos sabemos los sucesos que han ocurrido y últimamente me ha tocado por decisión de la MAE, del señor David Tezanos Pinto, nuestro defensor, que yo pudiera, junto con la Iglesia Católica, lograr la facilitación de un diálogo. Las reuniones que hemos tenido con los representantes de Achacachi, más el hermano director de conflictos del Viceministerio de Gobierno y la Defensoría, han sido principalmente reuniones de preparación para el inicio de un diálogo. En ello, los representantes de Achacachi pedían principalmente dos puntos centrales. Uno, la liberación de sus detenidos, de los 3 primeros detenidos. Luego, ya cuando se suscitó la intervención policial, ya hubieron cerca de 45 detenidos, entonces ellos pedían que antes del diálogo estos fueran liberados, y el tercer punto eran garantías para todos sus dirigentes y dirigentas, ¿no? Entonces, esas reuniones que han sido más o menos 3 reuniones de preparación junto con los sacerdotes Pascual y Machi y el padre Tomás de la iglesia, el vicario del Alto, el padre Pascual y el padre Tomás, también autoridad dentro de la iglesia. Logramos en conversaciones, en trabajo, también lo de Modesto Clares, ¿no? Que Claro. entregaron voluntariamente los hermanos representantes de Achacachi al hermano Pascual y al hermano Tomás, y los fueron a dejar en el obispado, donde también participamos, estaba nuestro hermano defensor. Entonces, si tú ves, ha habido una voluntad política importante, y cuando hablo de política es de buscar el bien común de todos y todas. En ese sentido, hemos estado haciendo esas reuniones de preparación para que se pudiera iniciar un verdadero y auténtico diálogo. Cuarto intermedio. Lamentablemente, los hermanos de Achacachi han traído últimamente, en la última reunión, un documento donde ellos plantean una serie de análisis políticos y en base a su situación, e indican que en la única institución que confían es en la Iglesia Católica. Entonces, los sacerdotes preocupados plantearon que había la posibilidad de que mañana se reanude este diálogo, esta preparación de este diálogo. Lamentablemente los padres dijeron, bueno, si es así, nosotros tampoco podemos entrar en la posibilidad de ser facilitadores. Lo estábamos haciendo junto con la Defensoría del Pueblo, entonces vamos a un cuarto intermedio todavía indefinido.
No hay Entonces, no hay fecha. ¿Y qué estamos haciendo principalmente? ¿En qué se quedó esa última reunión? En que apoyábamos a los presos para que sus procesos sean acelerados lo más rápido posible. Hay 18 todavía con, en esto, claro, ¿no? con defensa pública. Les dimos, estuvo la representante de Defensa Pública en la última reunión, estuvo el director de administrativo y de unidades educativas del sector de Achacachi, para ver esos dos puntos, educación y los detenidos. Entonces, ¿qué quedamos? Que al día siguiente la Defensoría estaría en el Alto, que ya se han constituido 4 detenidos y estamos trabajando con Defensa Pública, se está haciendo un seguimiento, y en La Paz, donde sí también se han constituido, pero solo fueron a pedir las listas de sus detenidos porque no sabían en qué lugar se encontraba y quiénes estaban detenidos. Hasta ahí hemos llegado. En los detenidos que han asistido a Defensa Pública, se está haciendo el seguimiento, y la doctora Lisette de Defensa Pública hoy se ha constituido en Patacamaya para poder también seguir asistiendo a las familias y a los detenidos que no tuviesen abogados para poder colaborar. Entonces, el diálogo está en suspenso, el cuarto intermedio también. Depende y hemos quién manifestado, tanto con la Iglesia Católica y la Defensoría, que nosotros seguimos abiertos, esperando a ser facilitadores y ver, ¿no es cierto?, cómo en Achacachi poco a poco se ve también, hemos notado, se está volviendo a la normalidad, sobre todo por los niños, niñas y la juventud, que se está perjudicando tremendamente en sus estudios. Sí. Y ahí, con el responsable de ese sector en la parte educativa, en esa última reunión se vio que él iba a hacer un informe y que iban a ver con los padres de familia la reprogramación de sus clases hasta que cumplan las 200 horas que se requieren. Y que también ellos pedían que los niños y niñas y adolescentes estaban muy traumados, pudiera, a través de este representante de educación, tener apoyo psicológico para estos adolescentes, niños y niñas. Señora Teresa, de hecho, estábamos pendientes a que esto se pueda reanudar el día de mañana y nos dice no se ha confirmado nada. Así es. ¿De qué depende? ¿Hasta qué instancia? ¿Dónde está el tema para decir sí, nos sentemos otra vez y empecemos a tocar los temas? O estos temas no se los puede abordar como ellos estaban planteando. Recuerdo, por ejemplo, de ese cabildo, de esa concentración en Achacachi, decíamos, ya no queremos la renuncia, queremos un nuevo alcalde, vamos a gobernar ahí nosotros, esto está permitido, que liberen a nuestros detenidos, al momento le decía son 18. ¿Cuáles son los elementos que hacen que no se pueda generar esta fecha, fijar la hora, digamos, o el día? Ellos exigen la presencia de autoridades del gobierno y su diálogo quiere dirigirse hacia ellos. Sin embargo, no se puede dar ese diálogo porque ellos están planteando también la liberación de sus detenidos. Y la liberación de sus detenidos no es de la noche a la mañana, ese es un proceso y por eso el cuarto intermedio, diríamos, tiene razón de ser en la medida en que estos procesos posiblemente de acuerdo al avance legal, medidas sustitutivas, por ejemplo, puedan darse, y en ese sentido se tiene un tiempo que debe esperarse con paciencia hasta que se pueda. Depende de la voluntad de ellos, depende también de la otra parte, en el sentido de ver cómo Achacachi vuelve a la normalidad, vuelve a la tranquilidad, vuelve a la serenidad, a un diálogo constructivo, a no maltratarse, a no mostrarse en el diálogo con términos que
que no sean constructivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, se está esperando la voluntad también de ellos y porque ellos buscan también, ¿no es cierto?, a la Iglesia Católica para que ésta sea su facilitador y mediador. Nosotros seguimos con la posibilidad de hacerlo, estamos a la espera de que nos llamen. La Iglesia Católica me mencionó que los sacerdotes, que tampoco ellos irían a la mediación si no estuviese la Defensoría del Pueblo.